Ariana, presente de manera virtual. Eso es todo, señor presidente. Hay quórum reglamentario, señor presidente. Muchas gracias. Con el quórum reglamentario vamos a levantar nuestro cuarto intermedio. Hemos aprobado ya en su estación en grande este proyecto de ley que estamos tratando. Ahora vamos a pasar a iniciar el tratamiento en su estación en detalle. Señor secretario, señor diputado, secretario, por favor, le voy a pedir dar la lectura al artículo 1 del proyecto de ley para su consideración. Ya, presidente. Artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto establecer de manera excepcional y por única vez la devolución de aportes de las cuentas personales previsionales del Sistema Integral de Pensiones de las y los asegurados para cubrir sus necesidades emergentes de la pandemia COVID-19. Es todo, señor presidente. En consideración el artículo 1 del presente proyecto de ley, no habiendo las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con la aprobación del artículo 1 del proyecto de ley, en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano. Informe, diputado secretario. En unanimidad, señor presidente. Un ratito, por favor. Informe. Unanimidad, señor presidente. En Falta. virtual y en presencial. Ahora sí, unanimidad, porque hay un colega que no estaba levantando la mano. Ya, muy bien, queda aprobado el artículo 1 en su estación en detalle. Diputado secretario, de la lectura al artículo 2 de este proyecto de ley para su consideración. Artículo 2. Devolución parcial o total de los aportes. Se establece de manera excepcional y por única vez para las y los asegurados del Sistema Integral de Pensiones SIP, de manera voluntaria la devolución parcial o total de aportes de acuerdo a lo siguiente. Inciso A, devolución parcial de hasta el 15% de su saldo acumulado para aquellos que tengan en su cuenta personal previsional un monto menor o igual a 100,000 bolivianos, independientemente de su edad. Inciso B, devolución parcial de hasta 15,000 bolivianos de su saldo acumulado para aquellos que tengan en su cuenta personal previsional un monto mayor a 100,000 bolivianos independientemente de su edad. Inciso C, devolución total del 100% de su saldo acumulado para aquellos que tengan en su cuenta personal previsional un monto menor o igual a bolivianos 10,000 y cuenten con la edad de 50 o más años. Es todo, presidente. Muchas gracias. En consideración del artículo 2 en su estación en detalle, no habiendo las diputadas y los diputados que estemos de acuerdo con la aprobación del artículo 2 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano. Informe, diputado secretario. Unanimidad, presidente. Queda aprobado el artículo 2 del proyecto de ley. Presencial y virtual, perdón. Queda aprobado el artículo 2 del proyecto de ley en su estación en detalle. Diputado secretario, de la lectura al artículo 3 para su consideración. Artículo 3. Operativa de la devolución parcial o total de aportes. Parágrafo 1. La devolución parcial o total de aportes se hará en un solo desembolso, previa solicitud de la o el asegurado ante la administradora de fondos
de pensiones en la cual se encuentre registrado. Parágrafo 2. Las AFP serán responsables de la gestión, control, operativa de pago y registro de la devolución parcial o total de aportes de las y los asegurados que voluntariamente decidan hacerlo. Parágrafo 3. La remuneración a las AFPs por el servicio de devolución parcial o total de aportes será deducida de la comisión que perciben en el marco de la normativa vigente. Parágrafo 4. La devolución parcial o total de aportes señalada en el artículo 2 de la presente ley deberá considerar el saldo acumulado acreditado en la cuenta personal previsional y la edad de la o el asegurado al último día del mes calendario anterior a la publicación de la presente ley. Es todo, señor presidente. En consideración el artículo 3, no habiendo las diputadas y los diputados que estemos de acuerdo con la aprobación del artículo 3 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano. Informe, diputado secretario. Presencial, total de votos. Virtual, unanimidad también. Queda aprobado el artículo 3 del proyecto de ley en su estación en detalle. Diputado secretario, de la lectura al artículo 4 para su consideración. Artículo 4. Plazo para la solicitud de devolución parcial o total de aportes. Las y los asegurados que decidan solicitar voluntariamente la devolución parcial o total de aportes según corresponda y no se encuentren dentro de las exclusiones establecidas en el artículo 6 de la presente ley, podrán iniciar su trámite en la AFP en la cual estén registrados dentro del plazo a ser establecido en reglamento. Es todo, señor presidente. En consideración el artículo 4, no habiendo consideraciones, las diputadas y los diputados que estemos de acuerdo con la aprobación del artículo 4 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano. Informe, diputado secretario. Unanimidad en presencial, unanimidad en virtual, señor presidente. No hay unanimidad, colega diputado. Hay un colega que allá no levantó la mano. No, cuando estuve chequeando todos han levantado, probablemente bajaron. Perfecto. Queda aprobado el artículo 4 del proyecto de ley en su estación en detalle. Les pedimos mantener la mano porque alguno, presidente, levanta y baja y yo los chequeo ahí. Muy bien. Diputado secretario, de la lectura al artículo 5 para su consideración en detalle. Artículo 5, fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento para la devolución parcial o total de aportes que deberán estar disponibles a partir de la publicación de la presente ley son las siguientes. La disponibilidad acumulada y los recursos de liquidez en los fondos del CIB administrados por la AFP. B. Los vencimientos de la cartera e inversiones del CIB en función al plazo que se ha establecido en reglamento. Inciso C. La recaudación del CIB que debe mantenerse como recursos de liquidez para la devolución parcial o total de aportes durante el plazo que se ha establecido en reglamento en función a las necesidades de pago. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. En consideración del artículo 5, no habiendo consideración, las diputadas y los diputados que estemos de acuerdo con la aprobación del artículo 5 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano. Informe, diputado secretario. Unanimidad en presencial, señor presidente. Unanimidad en virtual, señor presidente.
Queda aprobado el artículo 5 del proyecto de ley en su estación en detalle. Diputado secretario, de la lectura al artículo 6 para su consideración en detalle. Artículo 6. Exclusiones. Se excluye de la devolución parcial o total de aportes a las y los asegurados que al último día calendario del mes anterior a la publicación de la presente ley, inciso A, hubieran accedido o se encuentren en curso de adquisición de una pensión de vejez, solidaria de vejez, invalidez, pago o beneficio del sistema integral de pensiones. Inciso B, se encuentren percibiendo una remuneración del sector público o privado. Inciso C, hubieran efectuado aportes desde diciembre de 2019 como dependientes total de aportes según corresponda y no se encuentren dentro de las exclusiones en el artículo 6 de la presente ley. Podrán iniciar su trámite en la AFP en la cual están registrados dentro del plazo a ser establecido. ¿Ya está bien? El 6 es. Perdón, presidente. No, sí, está mal. Se leyó otra hoja, presidente. Artículo 6, exclusiones. Se excluye la devolución parcial o total de aportes a las y los asegurados que al último día calendario del mes anterior a la publicación de la presente ley, inciso A, hubieran accedido o se encuentren en curso de adquisición de una pensión de vejez, solidaria de vejez, invalidez, pago o beneficio del sistema integral de pensiones. Inciso C, se encuentren percibiendo una remuneración del sector público privado. Inciso C, hubieran efectuado aportes desde diciembre del 2019 como aportantes del sector público. Ahí termina el artículo 6, presidente. Muchas gracias. En consideración del artículo 6 del proyecto de ley, tiene la palabra colega Carlos Alarcón. Adelante. Gracias, presidente. Con relación al artículo 6, en el inciso A y B se establecen causales objetivas relativas a la necesidad de percibir la devolución. Al tratarse de un derecho de naturaleza social, no tiene que haber un trato que sea discriminatorio. Entonces, el inciso C, a diferencia del A y B, es incompatible con el artículo 14, parágrafo 2 de la Constitución, que dice: el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razones de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, afiliación político-filosófica, estado civil, condición económico-social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona. Entonces, mi recomendación sería la supresión del inciso C, porque ante una eventual impugnación ante el Tribunal Constitucional, este inciso probablemente va a ser anulado por su incompatibilidad con el artículo 14, parágrafo 2. Gracias. Muchas gracias, colega diputado. Hay una sugerencia del colega Alarcón indicando de que se puede suprimir el artículo C, o el inciso C, perdón. Vamos a ceder la palabra al colega Omar Yuja. Adelante. Gracias, presidente. Este es uno de los puntos que se trató en específico en las diferentes mesas de diálogo que tuvimos con los diferentes movimientos. El objetivo de este inciso está ligado a que todos aquellos asegurados que hayan realizado aportes desde diciembre del 2019 en adelante en el sector público principalmente,
están excluidos de acceder a esta devolución porque estos se encontraban realizando una actividad laboral, es decir, estaban trabajando, ¿no? Entonces, estos no habrían sido afectados por la pandemia, aspecto que condice con el objeto y el espíritu del proyecto de ley. Por esa razón es que está este inciso, presidente, y esto ha sido ampliamente explicado en las diferentes reuniones con los diferentes sectores. Gracias, presidente. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra al colega Ramiro Venegas. Adelante. Gracias, presidente. Nuevamente saludarlos a los colegas. Sí, efectivamente, no se trata de un tema de discriminación. No hay que mirarle con ese tema, con esa visión, sino hay que mirarle con una visión técnica, ¿no? Como acaba de explicar el hermano Omar Yujra. Entonces, es más un tema de técnico, de acuerdo o siempre a la liquidez que tiene y los objetivos que tiene esta ley, ¿no? En tal sentido, aclarar una vez más que no, con esta ley no se está discriminando con este inciso C, sino se está enfocando desde el punto de vista técnico. Gracias. Bueno, muchas gracias, colega diputado. Entonces, sobre la base de la propuesta, vamos a llegar a la votación, ¿no? Las diputadas y los diputados que estemos de acuerdo con suprimir el inciso C de este artículo 6, sírvanse levantar la mano. Informe, diputado secretario. Minoría en presencial, presidente. Minoría también en virtual. Queda rechazada entonces la propuesta del colega Carlos Alarcón. No habiendo más consideración, las diputadas y los diputados que estemos de acuerdo con la aprobación del artículo 6 del proyecto de ley en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano. Informe, diputado secretario. Mayoría en presencial y mayoría también en digital. Queda aprobado el artículo 6 del proyecto de ley en su estación en detalle. Diputado secretario, de la lectura al artículo 7 para su consideración en detalle. Artículo 7, reposición de aportes. Los aportes devueltos parcial o totalmente a los asegurados en el marco de la presente ley podrán ser repuestos antes de presentar solicitud a una prestación del CIP. Es todo, señor presidente. En consideración el artículo 7, tiene la palabra colega Miguel Roca. Adelante. Gracias, señor presidente. Lamentablemente este es otro de los artículos y el único otro, los únicos dos con el precedente que la bancada de Comunidad Ciudadana no va a aprobar porque tiene una objeción de fondo. Y esta es la más triste, porque lo que este artículo está diciendo, si bien en el artículo 8 se está suprimiendo la exclusión que se hacía para que quienes recibieran el aporte no perdieran su fracción solidaria, lo que este artículo dice, aunque no está tan claro, pero nos lo aclaró el ministro, es que para que las personas que han recibido la devolución de aporte puedan beneficiarse de la fracción solidaria, van a tener que devolver lo recibido antes de jubilarse, y no solamente devolver lo recibido, sino a devolver la rentabilidad que hubiera tenido si hubieran dejado todo ese tiempo su aporte. Para quienes no conocen esta tecnicalidad, y muchos me han hecho la pregunta, si vemos nuestras boletas de pago como diputados, nos descuentan para la AFP. Y luego hay un descuento, ese es el descuento grande del 10%, y luego hay dos descuentos chiquititos, que ese es un aporte solidario que hacemos, quienes ganamos más, que va al fondo solidario, y de ese fondo sale el dinero para que los que se jubilan con muy poca renta de jubilación, la gente más pobre, los trabajadores más sacrificados que menos han ganado, puedan tener una renta digna.
en muchos casos, en más de 2/3, esta fracción solidaria es la mayor parte de lo que reciben nuestra gente más pobre. Y aquí la propuesta del gobierno nos dice que no, los más pobres no son los que importan, que lo que importa son las finanzas del Estado. Entonces, cuando vemos que en este semestre el ministro ha sacado 5,000 millones de bolivianos y más de las AFPs para los gastos de gobierno, y dice que para quienes ahora, en su desesperación, en su necesidad, hagan el retiro, van a tener que devolver para acceder, cuando se jubilen, a la fracción solidaria. Esto nos parece injusto, esto nos parece cruel, y en consecuencia no lo vamos a aprobar, señor presidente. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra al colega Jerjes Mercado. Adelante. Buenas tardes, hermano presidente. Una vez más, a través suyo, saludos a todos los colegas y felicitarnos, por supuesto, por la forma como se está aprobando esta norma, y ojalá que hacia adelante sigamos con esa misma tónica. Aquí hay una explicación muy clara el por qué en este artículo se pide que se devuelvan los recursos. Porque en el momento en que retiramos, estamos afectando, por supuesto, a la rentabilidad de los fondos. Se está afectando. Y por lo tanto, para que se tenga derecho a la fracción solidaria, al seguro de salud y todo aquello, no había que afectar a esos fondos ni a su rentabilidad. Por lo tanto, creo que es importante nomás mantener esa cláusula, porque no se olviden que las personas que accedan en este momento a esos recursos están de alguna forma usando, consumiendo recursos de su jubilación. Por eso creo que es correcto. Sin embargo, y lo voy a decir cuando estaba el ministro presente, hay una parte que a mí me parece que es bueno dejarlo bien claro. ¿Cuál es? No podemos penalizar a la gente que hoy recibe unos recursos y que de aquí a 10 años, 15 años, le cobren con los intereses o con la utilidad no percibida. Yo propongo una redacción que se ponga entre comas, que quede claro en la ley que todos los colegas, los compatriotas bolivianos que se beneficien con esta norma, en cualquier momento puedan hacer la devolución total o parcial de esos recursos. Que no esperemos, que no los obliguemos a esperar a que van a ser jubilados y recién pagar, porque entonces se le va a acumular muchos recursos. Yo propongo la siguiente redacción, mis compañeros, con todo el respeto en este aspecto. ¿Dónde está? Los aportes devueltos parcial o totalmente a los efectos de la presente ley, las AFP deben preservar los recursos necesarios. Me confundí, ¿cuál es el artículo? El 7, perdón. Los aportes devueltos parcial o totalmente a los asegurados en el marco de la presente ley podrán ser repuestos antes de presentar solicitud a su prestación, dice. Yo propongo que pongamos este texto. Los aportes devueltos parcial o totalmente a los asegurados en el marco de la presente ley podrán ser devueltos, en cualquier momento, total o parcialmente, antes de presentar solicitud a una prestación. ¿Eso qué implica, mi colega? Esta persona que hoy accedió a estos recursos, de aquí a 1 año, 2 años, está en condiciones de devolverle a su fondo y que vaya y se lo pueda devolver en ese momento. Si es de 1 año, mejor. Y que no lo penalicemos, que por 10 años tenga como una deuda con sus fondos. Eso es lo que propongo, y en general creo que este artículo está bien, porque no podemos consumir hoy nuestros recursos de la vejez de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. Voy a ceder la palabra al colega Carlos Alarcón. Adelante. Gracias, presidente. Continuando con la reflexión de este artículo, en la línea que decía nuestro diputado Miguel Roca, y estando también de acuerdo con el aporte que hace el diputado del MAS, se podría solucionar si agregamos las dos cosas, o sea, si agregamos lo que plantea el diputado del MAS, y además que no estarán sujetos a devolución, no estarán sujetos a devolución los aportes relativos al Fondo Solidario, ¿no? Ese es el sentido de mi colega y de la bancada de CC
para que las personas más necesitadas no tengan que enfrentarse a ese dilema el día de mañana, donde la solidaridad dejaría de ser solidaridad porque estarían obligados a esa devolución. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra al colega Omar Yucla. Adelante. Gracias, presidente. A ver. En cuanto al tema del Fondo Solidario, qué bueno que se reconozca los beneficios que tiene el Fondo Solidario, que lo incluimos en la Ley 65, ¿no? Porque con la Ley 1732, con la cual se privatizaron las pensiones, realmente la gente, tenía que esperar hasta los 65 años y más para poder jubilarse, y con el ahorro que tenían del 10%, pues no alcanzaba nada. Hoy en día una persona, por darles un ejemplo, que tiene en su cuenta previsional, que le alcanza alrededor de 1.300 bolivianos aproximadamente su pensión, con el Fondo Solidario llega hasta 4.200. Aquellas personas que tienen un promedio entre 6.000 y 7.000 bolivianos de ingreso o de remuneración promedio, pueden alcanzar a ese 60-70%. Ese es uno de los beneficios de la ley de pensiones y uno de los beneficios del Fondo Solidario. Qué bueno que se reconozca eso. Nosotros estamos velando por el sistema de pensiones. Y nuevamente uno de los temas en los cuales nos hemos centrado durante las discusiones, escuchando los diferentes sectores, incluyendo a nuestros hermanos de la Central Obrera Boliviana, era de no perder el tema de la fracción solidaria, porque evidentemente el 67% de las personas jubiladas hoy en día se benefician con el Fondo Solidario. Entonces, en ese marco, presidente, lo que nosotros hemos planteado, en una lógica de las sugerencias que han surgido en las mesas, era de que esta plata sea devuelta, pero en una lógica, valga la redundancia, como una especie de préstamo, ¿no? Que el día de mañana, independientemente el tiempo, por eso la redacción dice antes de presentar la solicitud. Eso puede ser de aquí al próximo año, el subsiguiente, seguramente la persona que está retirando parcial o totalmente los recursos, pues si tiene un trabajo va a empezar a aportar. Si va aportando un poquito más, va a cubrir esto. Eso es independientemente del tiempo. Entonces, queda claro, presidente, que estamos velando por la fracción solidaria, pero también que tomemos en cuenta de que aquellas personas que así decidan con este tema puedan también en adelante devolver esos recursos para no perder los beneficios que tiene el sistema integral de pensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, colegas diputados. Está ya casi claro el por qué sí se puede y el por qué no se puede, ¿no? Está pidiendo colega Miguel Roca. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Ciertamente esta parte de la fracción solidaria es uno de los puntos buenos de la ley 065, quizá el único, porque antes de la ley 065 el rendimiento de las AFPs de nuestros ahorros era superior al 10%, llegó inclusive al 14%, y el año pasado fue por debajo del 4%. ¿Por qué? Porque esa ley obliga a las AFPs a solo prestarle a la banca nacional o al gobierno nacional. La banca nos paga 2-3%, y luego al momento de prestarnos plata nos cobra 15-20%. La rentabilidad de la banca, en contraste, es de 2 dígitos, 12-14% en promedio. En Chile, para dar un ejemplo, la rentabilidad de las AFPs es 3 veces más el promedio que la rentabilidad de la banca. Aquí es al revés. La rentabilidad de la banca es unas 3 veces más que la rentabilidad de nuestras AFPs. Esto va a ser un debate que tenemos que continuar en otra oportunidad, pero solamente para ilustrar por qué nos oponemos a este artículo. La rentabilidad, pongamos, 4%. Para devolverle la rentabilidad a lo que hacía referencia el colega Jerjes Justiniano, basta con que la rentabilidad suba a 4.7%, si estás sacando 15%, si los que están administrando nuestros ahorros los administran mejor y esa rentabilidad sube del 4 al 4.7%,
esito nomás equivaldría a devolver. Y yo creo que es muy injusto, muy cruel poner esa carga en manos o sobre los hombros de nuestros más pobres, de nuestros más vulnerables, de nuestros más necesitados, y quitarle esa carga a una burocracia estatal que se la quiere manejar desde la gestora, ¿no? Que no es capaz de mejorar la rentabilidad y que nos tiene hace años condenados a una de las rentabilidades más bajas en la región. Por eso nos oponemos al artículo, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, colega diputado. Vamos a ceder nuevamente para que pueda aclarar, porque es el presidente de la comisión, colega Omar Yuja. Adelante. Gracias, presidente. Este es un debate ya bastante antiguo que lo trae a colación nuestro colega. No es que antes tenían una mejor rentabilidad, presidente. Lo que pasa es que el Tesoro General de antes era tan pobre, no tenía ingresos ni de recaudación tributaria, y mucho menos de las empresas estatales, que por tanto la única forma de financiarse era emitiendo deuda, emitiendo letras del Tesoro. En ese entonces, cuando teníamos una moneda devaluada, los préstamos que se realizaban eran en dólares y a corto plazo. Por tanto, era un negocio redondo para las AFPs porque el gobierno de esos entonces presentaban tasas altas. En cambio, ahora lo que se hace es de que las AFPs cumplan su verdadera función de administrar los recursos y vean las mejores opciones de financiamiento. En ese marco, lo que ha sucedido en los últimos años, y es lo que en algún momento debatíamos, Bolivia tenía un déficit fiscal desde 1957 hasta el 2005, casi 50 años de déficit, donde lo más fuerte era el tema de la cuenta corriente. Del 2006 hacia adelante tuvimos un superávit que permitió de que no se dependa tanto del tema de los préstamos con las AFPs. Y obviamente la estabilidad y la bolivianización de la moneda ha permitido que las transacciones hoy en día en el sistema financiero, tanto en ahorros como en créditos, superen el 90%. Esos aspectos, presidente, no se conocen muy a detalle y bueno, podemos entender que a partir de eso se hagan ciertos análisis incorrectos. Sin embargo, lo que nosotros vemos en los otros países, por ejemplo, que un informe de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, señala que 18 de 33 países con los cuales han trabajado con las AFPs, pues han revertido o están en proceso de reversión, porque realmente las AFPs no han cumplido su función. Se toma como ejemplo a Chile, pero mis hermanos, veamos cómo están las pensiones en Chile. Las pensiones en Chile han disminuido en lugar de aumentar. Entonces yo creo que antes de hacer comparaciones a lo sencillo, es importante ver el espíritu de este proyecto de ley, sin irnos por las ramas. El espíritu de este proyecto de ley es hacer una devolución a nuestras hermanas y hermanos en todo el país que les permita tener de alguna manera una oxigenación en cuanto al tema de recursos. Desde luego, hacia adelante, mis hermanos, como en cualquier tema, tenemos que ver de que esas personas puedan reponer estos recursos para que no pierdan los beneficios que tiene la ley de pensiones, en este caso el sistema integral de pensiones. Muchas gracias, presidente. Muy bien, colegas, está pidiendo colega más, pero sin embargo quiero indicar de que la propuesta que puso el colega Jerjes está claro, ¿no? No hay necesidad de explicitarlo de una manera diferente. Podrán ser repuestos antes, o sea, no está indicando, está limitando el tiempo. En ese sentido creo que ese temita está totalmente claro. Colega Santos Mamani está pidiendo la palabra. Adelante. Gracias, hermano presidente. Con respecto a este artículo 7, continuidad operativa, sin duda, después de un proceso de debate que se ha gestado con las diferentes organizaciones, y es la misma que ha llegado a un consenso, a un acuerdo. Ese es un primer punto que hay que tomar en cuenta. No es que ha sido de un escenario de
5 o 6 personas, sino es producto de un debate arduo de diferentes organizaciones sociales. Segundo, no se puede perder el tema de la fracción solidaria. Es un elemento fundamental. Con claridad, hace un momento el hermano Omar ha explicado de que está en una lógica de préstamo, ¿no? Y son beneficios que no se puede perder o no pueden perder las personas que accedemos por esa vía, ¿no? Entonces, en ese sentido, la redacción que sugiere el hermano Jerjes no contradice con la redacción que tenemos establecido en el artículo 7. Queda clarificado con la versión detallada que ha señalado el diputado Omar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No habiendo más consideración, vamos a pasar a la votación sobre la propuesta, sobre las dos propuestas. La propuesta que presenta Comunidad Ciudadana, en el sentido de que se pueda modificar, y la versión original. Las diputadas y los diputados que estemos de acuerdo para modificar este artículo, sírvanse levantar la mano. Informe, diputado secretario. Minoría en presencial y virtual. Muy bien, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estemos de acuerdo con la aprobación del artículo 7 en su estación original y consensuado, sírvanse levantar la mano. Informe, diputado secretario. Mayoría absoluta entre presencial y virtual. Queda aprobado el artículo 7 del proyecto de ley en su estación en detalle. Diputado secretario, de la lectura al artículo 8 para su consideración en detalle. Artículo 8. Continuidad operativa. A los efectos de la presente ley, las AFPs deben prever los recursos necesarios destinados a las prestaciones y beneficios en curso de pago del Sistema Integral de Pensiones y dar continuidad al proceso de acreditación de aportes. Eso es, presidente, el artículo 8. En consideración el artículo 8 en su estación en detalle, no habiendo consideración, las diputadas y los diputados que estemos de acuerdo con la aprobación del artículo 8 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano. Informe, diputado secretario. Unanimidad entre presencial y virtual. Muchas gracias. Queda aprobado el artículo 8 del proyecto de ley en su estación en detalle. Diputado secretario, de la lectura al artículo 9 para su consideración en detalle. Artículo 9. No restitución de aportes. El Estado no restituirá el monto de la devolución parcial o total de aportes al que accedan de forma voluntaria las y los agregados del Sistema Integral de Pensiones. Perdón, las y los asegurados del SIP. Muchas gracias. En consideración el artículo 9 en su estación en detalle, no habiendo consideración, las diputadas y los diputados que estemos de acuerdo con la aprobación del artículo 9 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano. Informe, diputado secretario. Ahora sí, unanimidad, señor presidente, entre presencial y virtual. Queda aprobado el artículo 9 del proyecto de ley en su estación en detalle. Diputado secretario, de la lectura a la disposición final única del presente proyecto de ley para su consideración en detalle. Disposición final única. La presente ley será reglamentada por el órgano ejecutivo en un plazo a 10 días hábiles computables a partir de su publicación. Es todo, señor presidente. En consideración, la disposición final única, está pidiendo la palabra el colega Miguel Roca. Adelante.
Muchas gracias, presidente. Hemos logrado aprobar esta ley por unanimidad, excepto por los dos artículos, el 6 y el 7, por los motivos que fueron ampliamente explicados. Son las 3 de la tarde, comenzamos a las 10 de la mañana. Esto lo podíamos haber despachado quizá en 1 hora, máximo 2. Por el lado de Comunidad Ciudadana, hicimos una propuesta de aborcarnos a los argumentos netamente relacionados con el proyecto de ley, y existiendo ya un consenso que se lo construyó primero desde la oposición con los aportantes y luego los aportantes con el oficialismo, porque lamentablemente nunca fuimos invitados en la comisión, a los miembros de la comisión, por lo menos a los de oposición, para también dialogar con los aportantes, y tomó mucho tiempo, más del necesario, tomó 6 meses lograr este acuerdo. Pudo haber sido mucho antes la construcción del acuerdo y pudo ser mucho más breve el proceso de aprobación el día de hoy. Nosotros escuchamos en silencio muchas intervenciones de los colegas del MAS que se autoalababan. Nos quedamos callados porque no era el momento, ¿no?, de dar nuestra visión sobre la economía, pero la economía está mal. Y solamente cierro con esto, de que es cierto, los gobiernos que les gusta a ustedes llamar neoliberales se prestaban de las AFPs y les prestaban buena plata, les pagaban buen interés que redundaba en buenas rentas. Y ahora el gobierno, cuando ya despilfarró la bonanza, se está volviendo a prestar. Insisto, en los demás más de 5,000 millones de bolivianos que se ha prestado solamente ese semestre, récord histórico. Entonces, tenemos que entrar, y Comunidad Ciudadana propone entrar en un debate serio sobre cómo se está manejando la economía, porque estamos entrando a lo que tanto critican. Otra vez el gobierno se está financiando con las AFPs. Ya lo vamos a ver, se ha aprobado en el proyecto de ley que se aprobó de modificación del presupuesto, que seguramente lo trataremos muy pronto aquí. Ya está claro que no pueden colocar los 3,000 millones de dólares que se hicieron aprobar en el presupuesto, no los pueden colocar en el exterior, y se están comenzando a financiar con las AFPs y con emisión monetaria. La economía es lo más preciado que tenemos. La estabilidad económica es una conquista que costó mucho. A quienes critican la época neoliberal se olvidan que años antes estábamos en la peor crisis económica de nuestra historia y solamente ven una parte de la película y cuentan solamente la parte que les conviene. En fin, hoy no es un día de polémica, hoy es un día más bien de regocijo, en que le estamos dando a más de 1,5 millones de personas un beneficio que no es un beneficio, es un derecho que se merecen y que vienen reclamando desde hace más de 1 año, y yo creo que eso es algo que, aunque tarde, pero debemos aplaudirlo. Gracias, presidente. Muchas gracias, colega diputado. Voy a ceder la palabra al colega Igbar Ilievsey. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Felicitar a esta Cámara por la casi unánime aprobación en grande y en detalle de este proyecto de ley. En algunas ocasiones a las leyes se les da el nombre de una persona conmemorando el esfuerzo que hubiera hecho, ya sea para el país o en este caso para esta ley. Sugiero ponerle el nombre a esta ley de Gonzalo Melgar, quien es el boliviano que ha caminado 65 días pidiendo hasta La Paz, pidiendo la devolución de aportes. El poder conmemorar esta ley con el nombre de esta persona, creo que sería una muestra de grandeza de esta Cámara y de reconocimiento al esfuerzo de estas personas que han puesto de sí para el bien de los demás. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, colega diputado. Sin embargo, estamos ya en la disposición final en su consideración, para su conocimiento de cada uno de ustedes. De todas maneras, vamos a consultar a la sesión. Tiene la palabra la colega Estefanía Morales. Adelante. Muchas gracias, querido presidente. Primeramente, agradecer a quienes están presentes en este espacio,
al Movimiento Nacional Excepcional para la Devolución de Aportes que han venido desde Tarija, Oruro, Potosí, Santa Cruz, algunos municipios también de La Paz y de Yacuiba, que está de aniversario aún así, están acá sus representantes. La verdad, agradecerles por el tiempo que están acá y también agradecerles a todos los parlamentarios que están aprobando por unanimidad, excepto 2 artículos, ya lo dijeron los de las bancadas opositoras. Pero sin embargo, esto ha sido una política del movimiento socialismo, ha sido un compromiso de nuestro presidente Luis Arce Catacora, de las cuales era una devolución del 10%, pero se ha llegado a un consenso de un 15% a más de 100.000 bolivianos. Va a haber un gasto aproximadamente de 4.000 millones para los que quieran retirar un aproximado, pero esto es un gran paso que estamos realizando verdaderamente como parlamentarios, y más bien agradecer a todos los compañeros por aprobar este artículo y todos los artículos, pero sin embargo también quiero resaltar que la voluntad del gobierno nacional, de nuestro presidente Luis Arce, es, una vez que aprobemos esto, va a pasar a la Cámara de Senadores y posteriormente tenemos los 10 días hábiles computables a partir de su publicación para que ellos puedan realizar un reglamento, el órgano ejecutivo del Ministerio de Economía. Pero sin embargo queremos dar ese saludo al pueblo boliviano, que antes del mes de agosto ya se le va a realizar la entrega de esta devolución total o parcial para aquellas personas que verdaderamente quieren recuperar todos los aportes. Así que eso sería un anuncio de parte del movimiento socialismo, que vamos a tratar de que esta promulgación sea antes del fin de agosto. Eso sería, querido presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nuevamente estamos en tratamiento en detalle, disposición final única. Tiene la palabra colega Santos Mamani. Adelante. Gracias, hermano presidente. Simplemente a modo de puntualizar, ¿no? Otra vuelta nos salimos del tema. Hay algunos que a veces empezamos a actuar como Judas, damos el beso, luego nos atacamos, ¿no? Con palabras. Ya no va a decir, tenemos que, ni modo, aprobar, ¿no? Yo creo que no se trata, el espíritu en este momento es de marcarnos de forma objetiva, no obstante, señalar y puntualizar la estabilidad que se ha generado ha sido durante el gobierno del movimiento al socialismo, una economía que ha permitido dinamizar sin duda en beneficio de todo el pueblo boliviano. Más allá de este debate, hermano presidente, sugiero que de una vez haga suficiente discusión y aprobemos este artículo que ha sido consensuado. Más bien hay que dar un aplauso a los hermanos y a todos que han estado trabajando de manera ardua. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Solamente tenemos una, bueno, ya han retirado, entonces no hay más consideración, sino más bien los hermanos, quienes van a ser los beneficiarios, no estuvieron justamente cuando estuvimos aprobando este proyecto de ley en su estación en detalle, pero de todas maneras, para que ustedes puedan ver, vamos a someter a la votación las diputadas y los diputados que estemos de acuerdo con esta disposición final única, sírvanse levantar la mano. Informe, diputado secretario. Unanimidad en presencial y virtual, señor presidente. Muchas gracias, hermanas y hermanos beneficiarios. Casi la mayoría de los artículos ha sido aprobado por unanimidad. Y los mismos colegas parlamentarios lo han determinado de que esta sesión es histórica por una causa justa para nuestras hermanas y hermanos que van a ser beneficiarios. Habiéndose aprobado en sus 2 estaciones, en grande y en detalle, y siendo la Cámara de origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión. Un voto de aplausos, mis hermanas y hermanos. Muchas gracias también por comprender, por entendernos y por tolerarnos. Está pidiendo por cuestión previa la colega Amalia Antonio. Adelante. Gracias, presidente. Solicito la reconsideración de la presente ley aprobada en grande y en detalle, del presente proyecto de ley. Para la reconsideración necesitamos más de 5 votos que apoye. Sírvanse levantar la mano. Informe, diputado secretario.
Más de 5 votos para apoyar la moción. Muchas gracias. Para poder reconsiderar necesitamos 2/3 de votos. Por lo tanto, las diputadas y los diputados que estemos de acuerdo para la reconsideración, sírvanse levantar la mano. Informe, diputado secretario. Ni un voto, presidente. No existe nadie que votó. Muchas gracias. Entonces queda rechazada la reconsideración del presente proyecto de ley. Existiendo, vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. Asuntos en mesa. Antes de pasar a asuntos en mesa, por favor, voy a pedir al diputado secretario dar la lectura a esta resolución camaral que se tiene en vigencia. Resolución camaral número 127, quebrado 2019-2020. La Cámara de Diputados, de conformidad a lo establecido por el artículo 130 del Reglamento General de la Cámara de Diputados y en acuerdo unánime de las y los diputados presentes, resuelve, primero, la tolerancia en la asistencia de las y los diputados a las sesiones plenarias será de 30 minutos improrrogablemente desde el inicio de la sesión plenaria, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados. Segundo, la diputada secretaria o el diputado secretario en ejercicio deberá dar estricto cumplimiento a esta disposición, estado en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados a los 6 días del mes de febrero del año 2020, regístrese, comuníquese, archívese, firmado presidente de la Cámara de Diputados Simón Sergio Choque Siñani y diputada secretaria Sandra Cartagena López. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Mientras no se tenga una otra resolución, esta resolución está en vigencia. Por lo tanto, solamente para su conocimiento, porque tenemos algunas dificultades con algunos compañeros, como que después de 1 hora van llegando a la sesión y luego quieren marcar su asistencia como no hubiera pasado nada. Entonces, por favor, ese detalle para cada uno de nosotros, absolutamente para todos. En ese sentido, voy a pedir al secretario diputado de la lectura del siguiente punto del orden del día. Gracias, presidente. 3 asuntos en mesa. Nada en carpeta, señor presidente. Diputado secretario, de lectura al orden del día para la siguiente sesión. Legislatura 2020-2021. 168ª sesión ordinaria, La Paz, viernes 13 de agosto de 2021. Orden del día, sesión de comisiones. Ese es todo, señor presidente. Muchas gracias. Al haber agotado el orden del día, se levanta la presente sesión, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por la presencia personal y virtual.